Bien, bien. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este estudio bíblico. Gloria a Dios. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos orando al Señor. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, porque en este día, Padre, nos permite poder reunirnos, Señor, de manera virtual, y nos permites, Padre, poder reunirnos para reflexionar y meditar en tu palabra, porque tu palabra, Padre, nos enseña, nos adoctrina, Señor. Tu palabra nos aclara eh, nuestras dudas, Señor. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos alimenta, Señor. Tu palabra nos sana también. Y es bueno, amado Padre, que tu pueblo pueda reflexionar en virtud de tu palabra, Señor, y dirigirse por ella. Te imploramos en esta hora que usted nos dé la gracia para poder enseñar tu palabra, y también que todos mis hermanos también puedan escuchar y puedan, yo amado, a través de la fe eh, y de la participación de tu Espíritu Santo, puedan, Señor, recibir tu palabra en cada uno de sus corazones. Oh Dios, imploramos estos favores y misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos y hermanas, en esta noche Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, del verso 1 al 5. Por ahí está la hermana Carol, ¿cierto? Y la hermana Odisa. Si me están escuchando o si se escucha bien, si me pueden escribir o decir amén, les agradecería. Se escucha perfecto. Ya, gracias, hermana Carol. Sí, se Muchas escucha gracias. súper bien. Gracias, hermana Odisa, muy amable, gracias. Mateo, entonces, capítulo 19, del 1 al 5. Si puede apagar su micrófono, hermana Carol, para que no se nos acople. Muchas gracias. Y el texto está en Jeremías, capítulo 3, verso 12. Jeremías, capítulo 3, verso 12. Jeremías, capítulo 3, verso 12. Bien, si lo hemos encontrado, entonces le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Perdón, por cualquier causa. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Que el Señor nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Y para la lectura solamente, porque el día domingo, ¿cierto? Se va a exhortar el texto, pero dice Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Bueno, mis hermanos y hermanas en esta noche que están conectados, tenemos esta enseñanza el día de hoy, donde uno podría pensar que es una enseñanza distinta a la que habíamos tenido en el ciclo del capítulo 18, ¿ya? En donde en la última parte de este ciclo, ¿cierto? Nos estaba hablando en relación al perdón, ¿verdad? Al perdón. Y, y en este apartado, ¿cierto? Que si bien en la mayoría de las Biblias dice que el título, ¿verdad? Dice Jesús enseña sobre el divorcio, vamos a ver que de una u otra manera eh, este capítulo, ya que estamos iniciando estos primeros 5 versículos, de una u otra manera tienen una secuencia lógica y de una u otra manera uno dice por qué el autor aparentemente como que cambia radicalmente de tema. De hecho, eh, inicia diciendo que el Señor deja la región de Galilea, ya que está al norte de Judá, ya, o para mayor referencia, ¿cierto? Galilea está hacia el norte de Jerusalén. Dice ahora que el Señor deja este lugar y se aparta hacia el otro lado ya del Jordán. ¿Mm? Y uno podría pensar, como le decía, que acá el autor está haciendo una referencia distinta o está cambiando el tema de lo que nos quiere decir. ¿Ah? Em, pero no es tan así. Y vamos a ver por qué. El primer verso y el segundo, ¿cierto? Ya que hace referencia a una cuestión geográfica, ¿ya? El Señor se aparta de Galilea, entonces el Mateo lo que intenta es que el lector se sitúe, ¿cierto? Geográficamente respecto al ministerio del Señor y cómo él, obedeciendo lo que está escrito, ¿verdad? Que se iba a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? En Siria, ¿verdad? En toda Galilea, ¿cierto? Y en toda la región que conocemos como la región de Israel. Y desde un principio el Señor siempre estuvo llevando a cabo, mis hermanos, lo que estaba escrito en la palabra. Y una parte que nosotros ya revisamos, eh, aquí en Mateo capítulo 4, verso 23, y lo vamos a buscar, que hace referencia a cuál iba a ser la base del ministerio del Señor. En este mismo libro, Mateo capítulo 4, verso 23, dice lo siguiente. Mire, dice así, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Ya? Siria era la región, ¿cierto? Los romanos le llamaban Siria a toda esta región de lo que hoy día se conoce como la región Siria, Palestina, ¿verdad? Israel. Pero fíjese en lo que dice. El Señor dice que recorre Galilea enseñando, después dice predicando y después dice sanando toda enfermedad. ¿Ya? El Señor basó su ministerio, ¿cierto? Este recorrido por el pueblo de Israel, haciendo estas tres cosas fundamentales: enseñando, predicando la palabra, enseñando la palabra, predicando la palabra y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
eso en todas las partes donde Él fue, lo hizo. Y es aquí entonces que en este primer verso del capítulo 19, después de esta referencia geográfica, ¿cierto? El Señor se traslada de un punto a otro. ¿Qué es lo que dice? Y lo que acabamos de leer. Dice que el Señor se traslada de un punto a otro y dice, y le siguieron grandes multitudes. ¿Por qué? ¿Cierto? Eh, Podríamos responder esa pregunta. ¿Por qué al Señor le seguían grandes multitudes? ¿Mm? Y quizás la respuesta es bastante simple, porque como lo acabamos de leer, el Señor iba a una región y el Señor de una u otra manera provocaba un impacto, ¿ya? Por su forma de enseñar, por su forma de predicar, ¿cierto? Y por los milagros que hacía a través de las sanidades. Entonces, me imagino que el autor de este libro, ¿cierto? En este caso, en el capítulo 19, Mateo, creo que a lo mejor no halló necesario detallar la razón por la cual las multitudes le siguieron en esta región, ¿ya? Que, que no la detalla cuál es, ¿ya? Porque si uno va a un mapa, ¿cierto? Al otro lado del Jordán está una región que se llama Decápolis y hay otra que se llama Perea. Decápolis está al norte, de frente a Galilea, por el norte, y Perea está al sur, de frente a Jerusalén, ¿ya? Y lo que los separa a estas cuatro regiones, Galilea, Judea, Decápolis y Perea, es el río Jordán, ¿ya? Pero Mateo no detalla, ¿ya? Mateo no detalla el por qué las multitudes lo van a seguir, ¿ya? Lo que podemos claramente entender es que lo siguen porque algo produjo impacto. Hermana María Inés, si puede apagar su micrófono para no... Ahí, gracias. Eh, ¿Por qué las multitudes lo siguen? Porque obviamente algo en ellos provocó un impacto, algo en ellos provocó, ¿cierto?, que despertara en ellos la fe, ¿ya? Y de una u otra manera los ligara con el Señor. Entonces, podemos entender que en esta primera parte donde dice que multitudes lo siguieron, es porque o escucharon la enseñanza, o porque escucharon la predicación de la palabra del Señor, porque probablemente como lo leímos ahí en Mateo 4, ¿cierto? 4:23, la fama del Señor se hizo tan grande que probablemente también la gente, escuchando que el Señor iba por Galilea, iba por distintas regiones, sanando enfermos, la gente fue a aquel lugar y obtuvo lo que deseaba. Y yo creo que también cada uno de nosotros, mis hermanos, también hicimos lo mismo. Probablemente en algún momento de nuestras vidas nos aferramos a eso. Y por lo tanto decimos que en este primer verso, Mateo capítulo 19, verso 1, primero el Señor es fiel a su ministerio en lo que acabamos de señalar. El Señor enseñó, el Señor predicó y el Señor sanó toda dolencia. Fíjese en esto otro, lo importante que es seguir al Señor, ¿ya? Cuando nosotros seguimos al Señor, mis hermanos amados, todo va a estar bien, ¿ya? Más allá de que en la vida cristiana, ¿cierto? En el Evangelio nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener y enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas, ¿ya? Por cierto, pero con el Señor todo va a estar bien. Y el resultado para estas personas, fíjese, es que todos recibieron la sanidad de su enfermedad. Volvamos al verso. Dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó. No dice que sanó a algunos, no dice que a unos sí y a otros, nos dice que a todos los sanó. A toda la multitud que siguió al Señor fue sanada. Y eso, mis hermanos, ya en sí mismo es un
una tremenda manifestación del poder de Dios y por cierto también de la misericordia de Dios. ¿Ah? Porque hubo regiones en que hemos revisado, ¿cierto? En este gran estudio y ciclo que hemos hecho de Mateo, ustedes recordarán que hubo una región en donde a causa, ¿cierto?, de la oposición de algunos, el Señor en algunos lugares no pudo hacer muchos milagros. Pero acá en esta región, al otro lado del Jordán, dice que toda la multitud, toda la multitud que le siguió, recibió sanidad. Entonces, antes de entrar aquí al set, ¿no? Por decirlo así, yo decía, Señor, quizás hoy día no va a haber una multitud conectada. Y en este momento, ¿cierto? Habemos 6 personas y quizás detrás de la pantalla a lo mejor esté la familia de los hermanos escuchando. Quizás no somos una multitud, pero si usted tiene fe y el Señor me inspiraba en esto, si usted tiene fe, no somos una multitud, pero si usted tiene fe en esta noche, si usted en esta hora se encuentra enfermo, yo le quiero decir que usted esta noche no solamente puede, sino que va a recibir la sanidad de su enfermedad. Si usted lo cree, dígame, yo al menos mis hermanos lo creo. Si usted está escuchando y de este primer versículo, ¿cierto?, me tomo esta palabra, sin esa oportunidad, las multitudes que creyeron en el Señor recibieron sanidad, todos, la multitud, quizás nosotros no somos una multitud, pero tenemos fe y en esta inspiración de Dios, todos aquellos que en esta hora están aquí y están enfermos o tienen un diagnóstico de enfermedad, quiero decirles que el Señor hoy día los va a sanar. Y aquí se produce un quiebre entonces abordando esta enseñanza. Ahora el Señor, en medio de esta situación que uno podría pensar que es una situación feliz, ¿ya? Feliz, porque quiero que se imagine el cuadro. El Señor está en medio de, no sabemos si es una aldea, si es una ciudad, pero probablemente es una ciudad porque se habla de multitud, las multitudes se aglomeran en las ciudades. Entonces, imagine el escenario. El Señor está en medio de la ciudad, una tremenda multitud, ya una tremenda multitud, recibe absolutamente todos ellos la sanidad de sus enfermedades y de sus dolencias. Y aparece entonces en el momento algo no muy agradable. Aparecen los fariseos, ¿ya? O sea, vea usted este cuadro, alegría, ¿cierto? Eh, gente, mucha gente que ve que en sus cuerpos, ¿verdad? Ya no está la enfermedad que probablemente por mucho tiempo los atormentaba. Había alegría, ¿cierto? Había gozo, había contentamiento, la gente glorificaba al Señor y aparecen unos personajes ya a esta altura probablemente indeseables, ¿no? Y aparecen los fariseos, dice, con esta intención, tentándole, tentándole. Entonces vemos aquí 2 tipos de personas, ya con las cuales ah, se acercan al Señor, ya. Unos con fe, creyendo y adorando al Señor, acercándose de corazón genuino, ¿ya? Con devoción, en una actitud de adoración y de expectativa, ¿cierto? Y otro grupo que se acerca a Dios, pero con una intención totalmente distinta. Entonces, también ahí tenemos, eh, por eso es importante que el estudio tiene esta particularidad, ¿ya? De que si usted ve lo que está entre líneas, ¿ya? En línea a línea uno puede sacar importante enseñanza. Fíjese, este primer y gran grupo fue con una actitud creyente, con una actitud de expectativa, de querer recibir algo de parte del Señor, y van creyendo y reciben la sanidad, mientras que este otro grupo también se acerca al Señor, al igual que el otro. Es un grupo minoritario, pero va con una intención totalmente distinta, y la intención de estos fariseos era tentarle en una discusión teológica, porque no hay que olvidar que esta enseñanza del divorcio
el Señor ya la había abordado anteriormente. Y aparentemente esta situación tendría que haber sido zanjada. ¿Ah? Pero los fariseos, buscando la situación para poder tentarle, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que él dijera algo que estuviera en contra de las enseñanzas, que estuviera en contra de la ley de Moisés. ¿Ya? Mi pastor tiene que apagar el micrófono porque si no se nos va a acoplar. Mi pastor Samuel, Sí, tiene que apagar el micrófono porque si no se va a acoplar. es que, es que a través de la pantalla no escucho, te escucho. Listo, lo puedo. Mi pastor es que si no va a tener que, porque tiene dos, parece que se metió con el computador y el celular y lo va a tener que apagar, porque si no se va a poner muy incómodo para todos porque se hace eco. Ya. Entonces, como le decía, este momento incómodo del Señor y con los fariseos, que tenían, por cierto, el objetivo de tentarle, con el único objetivo, ¿cierto?, de que él dijera algo en contra de las enseñanzas y principalmente, ¿cierto?, que pudiera tropezar en lo que, en la ley de Moisés, ¿ya? Entonces al Señor le montan este debate teológico, ¿ya? Respecto al divorcio, cosa que el Señor ya había zanjado, ya desde Mateo capítulo 5 en adelante, el Señor ya había zanjado el tema del divorcio, pero se reabre, como les digo, con la intención de tentar al Señor. Y ahí volvemos a este punto, esta pregunta retórica. ¿Con qué intención nos acercamos al Señor? ¿Con qué intención nos acercamos a la iglesia? ¿Mm? Es importante también que nosotros podamos conocer nuestro corazón, ¿ya? Y esa es una pregunta que solamente usted puede responder en su corazón, en lo secreto. Las preguntas retóricas son así. ¿Cuál es el debate teológico? Aparece con una pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿cierto? Le dicen, Jesús le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué es lo que sucede? Este es un debate teológico en el grupo de los fariseos, en donde habían dos grupos. Primero que todo, ¿de dónde nace el debate? El debate sale de aquí, y quiero que me acompañe por favor con la Biblia, aquí en el Deuteronomio, ya aquí en el Pentateuco, ¿no? En este libro muy importante, quinto libro, Deuteronomio capítulo 24, verso sí, del verso 1 en adelante. Esto es lo que, de aquí parte este debate y por qué ellos le hacen esta pregunta al Señor. Si era válido o no, era lícito o no que un hombre repudiara, es decir, que le diera carta de divorcio a su mujer por cualquier motivo. ¿Qué es lo que dice el texto? Insisto, Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue, envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios, te da por heredad. Ahí está el centro del debate, ¿cierto? Moisés, en esta parte de la ley, autoriza
¿ya? La situación de divorcio, ¿cierto? Y le dice y establece que es por causa de indecencia. Habla del hecho de que es el hombre el que, por una situación, ya una inconveniencia, y que a esta inconveniencia le pone por indecencia, en algunas otras traducciones, ¿cierto? Colocan inmoralidad, eh, y dice que el hombre, al ver esta situación, escribe una carta dándole divorcio, es decir, diciendo que por causa de indecencia, él le da carta de divorcio, se la entrega en la mano, ese es un acto legal que tiene que quedar muy, muy claro, y esta mujer entonces tiene que abandonar la casa de su marido, ¿ya? Y después, ¿cierto? El mismo texto señala que esta mujer se puede volver a casar y deja expreso que esta mujer se puede volver a casar, sin embargo, si el segundo marido también la despide, divorciándola, o por causa de muerte queda nuevamente sola, no puede volver a casarse con el primer marido. Lo deja muy, 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 muy claro. Pero el debate, el centro está en el tema de cuál es la causa de indecencia. Entonces, en el grupo de los fariseos había dos ejes, ¿ya? Dos grupos. Uno que, bueno, son nombres, ¿no? Porque son facciones que obedecen a ciertos maestros. No le voy a dar los nombres para no latearlo con los datos, pero hay un grupo de un intérprete que señala que solamente es el adulterio el único motivo por el cual se autoriza el divorcio, y otro grupo que aparentemente era el mayoritario, o al menos era al que en la generalidad la mayoría actuaba de esta manera, porque el segundo grupo decía que el motivo del divorcio podía ser totalmente abierto, podía ser por cualquier cosa. Esas eran las dos posiciones respecto a Deuteronomio capítulo 24, los versos que acabamos de leer, del 1 al 4. Entonces, al Señor lo quieren meter en esta discusión y en este debate, preguntándole, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? Eso significa repudiar. Es decir, que le escribía una carta, se la entregaba en la mano y la despedía. Dice, por cualquier motivo. Volviendo al punto, porque esto recuerden que ya otra vez lo habíamos señalado, ¿qué es lo que era indecencia? La indecencia podía ser tomado desde la manera más abierta posible y general. La indecencia nosotros la podemos entender hoy día como inmoralidad sexual, la podemos entender desde el hecho sexual propiamente tal, ya todo lo que se pueda considerar como inmoralidad sexual, ¿cierto? Es decir, el engaño, obviamente, con otra persona, eh, tanto heterosexual como homosexual, por cierto, ya hoy, el día de hoy eso podría ser exactamente considerado una indecencia. Un acto de indecencia también puede ser actuar de una manera abominable, actuar en contra, ¿cierto?, de las normas que estipulaba ya la ley de Moisés, que en este tema del cuerpo, ya, de lo íntegro que tenía que ser el cuerpo, eh, todo eso podía entrar en el rango de la indecencia, ¿ya? Es decir, cualquier acto que esté en contra de la palabra de Dios y que éste también cause cierta repulsión en el cónyuge, ¿ya? Podríamos entender como indecencia. Entonces, esta situación daba para mucho. ¿Y cuál fue la actitud que fue tomando ya el pueblo de Israel? Es que ya no solamente por adulterio estaba la autorización de Moisés, ¿ya? Porque en esto, mis hermanos, también los hombres de Dios, ante situaciones humanas, tenían que tomar también una decisión, ¿ya? Y a lo mejor partiendo un poco como develando un poco el final de esta enseñanza, de hecho, Deuteronomio capítulo 24 no habla del divorcio en sí,
sino que más bien lo que hace Moisés y el escritor, ¿cierto?, del capítulo 24, es más bien una forma de proteger a la mujer. Porque en relación, ¿cierto?, en este vínculo entre hombre y mujer, se entiende que la mujer, por su situación, es más débil que el hombre, es más débil que el varón. Entonces, esta legislación, porque el capítulo 24 es una ley, lo que hace más bien es proteger a la mujer. Porque fíjense, Hermano Germán, no se escucha. Hermano Germán. Hermano Germán, no se escucha. No se escucha. hermana Carol, ¿me escucháis, sí o no? ¿Me logra escuchar? ¿Ahora sí? Hermana Carol, que Ahora sí. ya, ahora sí. Ya, gracias, gracias. Entonces, vuelvo al punto. Deuteronomio capítulo 24, más que hablar, más que legislar respecto al divorcio, lo que hace es que es una ley que protege a la mujer, ¿ya? Porque en el vínculo entre hombre, marido y mujer, la mujer es el elemento más débil de este binomio. Entonces, ¿por qué? Primero porque el acto del divorcio tiene que ser algo legal, ¿ya? O sea, hay un documento ahí, ¿cierto?, que no es llegar y simplemente despedirla. O sea, tiene que haber una razón, tiene que haber un testimonio, hay una carta, ¿ya? Y fíjese lo que aquí está diciendo, ¿ya? Porque después vamos a ver como que habría una cierta contradicción, ¿ya? Porque dice, la mujer que es despedida o repudiada puede volverse a casar. ¿Por qué razón? Porque si no, la mujer queda totalmente a merced de la miseria misma. Mana Carol, si me... El micrófono, acuérdense, porque si no... Ese es el punto. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si la Biblia dice, el Señor dice que la repudiada no se puede volver a casar, pero en este caso Moisés, ante esta situación, tenía que hacer algo. Y la iglesia en este caso también tiene que, en todo orden, siempre proteger al más débil. Entonces, Moisés no es que esté en contra de lo que mismo Dios establece, sino que a la larga tiene que velar por la mujer porque es en el binomio la más débil. Una mujer repudiada socialmente era mal vista. Una mujer sola, ¿cierto? Sin casa, o sea, podía caer en cualquier acto, ¿cierto? Como por ejemplo la prostitución, podía caer, ¿cierto?, en vivir en la calle, mendigar, ¿ya? Y eso estaba en contra también de los mismos parámetros que Dios había establecido, ¿ya? Por lo tanto, una forma de protegerla era sacarla del lugar donde estaba siendo víctima. Hay una carta que autoriza su situación y que le permite volver a casarse para que bajo el otro matrimonio y bajo otro hogar, su vida también, ¿cierto?, no quedara, ¿verdad?, a merced de la miseria, la pobreza y circunstancias, ¿cierto?, que podían hacerle daño. Entonces, partiendo de esa base,
ya la discusión que inician los fariseos ya en sí misma tiene ese problema, porque no es que Dios haya legislado del divorcio, porque en el origen de Dios nunca ha estado el divorcio. He ahí el punto central. Entonces, el Señor aquí tiene que, como buen enseñador, como buen maestro, tenía entonces que ser, con la gracia de Dios, ¿verdad? Que la gracia de Dios estaba en él, sale de la siguiente manera. Él no cae en el juego de los fariseos, ¿ya? Porque si uno lo analiza, finalmente lo que hacen los fariseos es justificar su accionar, porque ellos lo que hacen es colocar el eje de la discusión, ¿ya? Ojalá que cualquier cosa, si no me entienden, me preguntan nomás. El eje de la discusión va desde el divorcio, ¿ya? El fariseo lo que quiere de una u otra manera es poner en el centro del debate su propia opinión. No busca salir del error, no busca disipar la duda, sino que más bien levantar un debate falso, ficticio, con el afán de tentar al Señor, porque ellos no buscan salir de la oscuridad de su problema, de su doctrina, y buscar la luz de la palabra salida de la boca del Señor. Ellos buscan simplemente encontrar la razón en su propia opinión y en su propia sabiduría, ¿ya? No buscan la dirección del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, sino que simplemente buscan justificar lo que piensan, ¿ya? Pero el eje del debate va desde el divorcio, y el Señor entonces responde de la siguiente manera, dando vuelta a la situación, ¿ya? El Señor generalmente contesta con una pregunta, muy inteligentemente. Dice, ¿no habéis leído? Ahí como se dice, les da un golpe bajo, ¿ya? Porque uno de los aspectos que caracterizaban a los fariseos es que ellos eran muy buenos lectores de la palabra del Pentateuco y los profetas, ¿ya? Así que decirles, no habéis leído, ¿ya? Fue una respuesta dura. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, el Señor es como que alguien le dijera a otro, tenéis que ir al silabario. ¿Ah? O sea, tú que te crees tan docto, vuelve a leer el principio, ya, vuelve a leer lo básico. Es decir, volvamos a Génesis. Ya, el Señor está diciendo, volvamos al principio, porque parece que están equivocados. Volvamos al principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Cierto? Lo que está escrito aquí en Génesis, ¿cierto? En el capítulo 1, verso 27. No le va a costar mucho encontrar, ¿cierto?, el primer libro de la Biblia, ¿no? Génesis 1, 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está el principio, ¿verdad? Y el Señor después les sigue contestando, el verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Mm? Y ahí entonces el Señor cita el siguiente capítulo, ¿verdad? En Génesis 2, verso 24. Ahí está citando dos textos, ¿cierto?, del primer libro, el Génesis, ¿ya? Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor entonces los manda al principio, ¿ya? Es importante de repente, mis hermanos, no olvidar el principio de las cosas, ¿ya? En este mundo, ¿cierto?, que ha dejado el valor moral que entrega la palabra del Señor, ¿ah? Bueno, no solamente el mundo, sino que lamentablemente hoy día muchos hijos de Dios
¿ya? Olvidan y lamentablemente erran, ¿ya? Se equivocan, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces no vuelven al principio. Y el principio de todo para los creyentes en el Señor Jesucristo está en la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice, volvamos al principio. Es decir, volvamos a la mente de Dios, volvamos al origen, el propósito de Dios, no a lo que los hombres finalmente desvirtuaron, ¿ya? Porque de una otra manera lo que el Señor le está diciendo es, el divorcio es, ¿por qué el divorcio es pecado? En definitiva. O sea, suena duro, pero está en la palabra de Dios. ¿Por qué el divorcio es pecado? Porque finalmente el divorcio es la obstinación, es la oposición a la voluntad de Dios. Porque Dios dijo de un principio, hombre y hembra, varón y mujer los creó. Y Él los creó, hay ahí un elemento fundamental que tiene que ver con que los creó para que nunca se separaran. Es decir, mujer y hombre los hizo por siempre. Y ahí, hermanos, con eso, automáticamente, permítame este paréntesis, por favor, en este principio se desacredita ya lo que hoy día probablemente nuestros hijos, o usted también ha escuchado, ¿cierto? Esto de que, bueno, de que los homosexuales, ¿cierto? Y las lesbianas nacen así. Falso, porque Dios dijo, varón y hembra los creó, para siempre. Entonces Dios nunca pudo haber permitido en su creación cosas intermedias, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? A las mujeres trans o los hombres trans, no, porque Dios dice de un principio, varón y hembra los creó. Y recuerde que la creación de Dios es eterna, los creó, ese creó es una O hasta el final. Por tanto, destierra completamente la opción, ¿cierto?, de alguna de estos supuestos 19 géneros que en realidad, mis hermanos, es una abominación, ¿ya? Derechamente. Y cerrando ese paréntesis, mis hermanos amados en el Cristo, ya aquí el Señor, y creo que usted también, se responde automáticamente esto, ¿no? El principio en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio, sino que el hombre y la mujer estuvieran juntos para siempre. Por eso que el Señor, entonces, como decimos en Chile, al Señor le quisieron tocar la orejita, ¿cierto? Y finalmente los trasquilados salieron ellos, porque el Señor los manda al principio. Ya, oye, volvamos a la base, volvamos a los primeros libros, volvamos al silabario, volvamos al ABC. ¿Ah? Y ahí entonces encuentran la verdad. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor, ¿qué es lo primero que hace en esta respuesta contundente, clara, basada en la palabra del Señor? Primero, Jesús muestra la diferencia de su doctrina, porque recuerden que ¿de dónde viene el Evangelio? El Evangelio ha sido dado de lo alto, ¿cierto? El Evangelio viene del cielo, ha sido dado por el Padre. Entonces, el Señor muestra claramente que la doctrina que fundamenta las enseñanzas de Él viene del Padre. Y por tanto, la doctrina de Jesús es totalmente distinta a la doctrina malintencionada, deformada, ¿cierto?, de los fariseos. ¿Mm? Mostrándole cuál es el origen del matrimonio desde el principio de Dios, ¿ya? Segundo, Jesús muestra el reino de Dios a través de la enseñanza del matrimonio. Y por tanto, al develar, ¿cierto?, el principio del matrimonio en el reino, es como los verdaderos ciudadanos del reino, usted y yo, debemos actuar frente al matrimonio y frente a lo que Dios estableció como correcto. ¿Ya? Eso es muy importante.
Y dice, ¿dónde nosotros dónde podemos encontrar el para siempre en lo que el Señor estableció? Justamente cuando dice ahí en el verso 24 de Génesis 2, ya, que dice que el hombre, ¿verdad?, dejará a padre y madre para unirse a su mujer y ser un solo cuerpo, o ser una sola carne, ¿ya? Cuando algo se hace uno, es para no separarse, es para no volver al estado anterior, ¿ya? Eso es, los hace, eran dos y ahora son uno. Por tanto, el propósito de convertirlos en uno es la perpetuidad. Es porque cuando Dios establece cosas, las establece para siempre. No hay fecha de término. No hay una fecha de vencimiento. Las cosas que Dios establece, las establece para siempre. Y lo que Dios estableció, porque lo está escrito, lo que Él ha unido, o sea, no lo separa el hombre, no es una frase cliché, sino que viene, ¿cierto?, de esto. O sea, serán uno solo para siempre, con el objetivo de que no vuelvan al estado original anterior, ¿ah?, sino que ahora son uno solo. Y eso entonces es lo que ellos, los fariseos, no voy a decirlo en estos términos, ¿no? Fue impactante, fue revolucionario, porque de una u otra manera es algo que no se había escuchado, porque la mala enseñanza se replicaba permanentemente. La situación del momento es que los judíos, ¿cierto?, los israelitas, repudiaban a su mujer por cualquier cosa, ¿ya? Y eso, mis hermanos, no está bien, no es correcto, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que señala la Escritura respecto a esto? Nosotros lo podemos ver. Vamos viendo, por ejemplo, lo que dice el Antiguo Testamento. Mire, aquí en Jeremías, el mismo libro donde se encuentra el texto, ya recuerde que el texto está en Jeremías 3:12, pero ahí en Jeremías capítulo 3, dice, aquí el Señor, Jehová Dios, ¿cierto?, coloca un ejemplo, ¿ya? Y probablemente aquí ya vamos a ir develando, por cierto, el propósito de la enseñanza del día de hoy. Porque el Señor coloca un ejemplo en cómo ha sido la relación de Él como Dios en relación a sus hijos, a su pueblo amado, ¿cierto?, a su pueblo apartado, que es Israel. Entonces dice, el verso 1 del capítulo 3, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué persona, ¿cierto?, en este caso, que abandona o repudia a su mujer, ¿verdad? Dice, se separan, se divorcian, ¿quién se vuelve a casar otra vez? ¿Ya? Ahí estableciendo un principio. ¿Mm? Pero volviendo al punto, no desde el divorcio, porque el Señor también fue muy claro, y vamos aquí a Lucas, Lucas capítulo 16, como dice nuestro pastor, acompáñenme con su Biblia, ¿cierto? Lucas capítulo 16, verso 18. Porque la mirada que tenemos que tener no es desde el divorcio, sino desde lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Cuál es el principio de Dios? No desde la deformación que hizo el ser humano. Porque, como le decía en un principio,
el divorcio es la obstinación a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Palabras de él. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces uno dice, o sea, chuta, bueno, yo no quiero entrar en estos detalles, a lo mejor no quiero incomodar a nadie, pero ¿por qué? Porque lo vemos desde el divorcio. Chuta, o sea, si yo me volví a casar, entonces estoy mal. ¿Ah? Chuta, yo estoy en una situación un poco incómoda, a lo mejor podrá decir usted. Pero no es que el Señor aquí esté malediciendo, ¿cierto?, su situación actual, sino lo que Él está diciendo es cuál es el principio, porque finalmente es pecado dejar, yo varón, dejo a mi esposa por otra, eso es pecado. Aquí lo dice, es pecado, o sea, yo repudio a mi mujer, ¿cierto?, por otra persona, soy adúltero. Y si ella, ¿cierto?, la repudiada se casa con otra persona, él también es adúltero. Ya, pero no lo veamos desde el divorcio, sino que desde el principio de Dios, porque Él nos llamó a ser una sola carne para siempre. Entonces, esa es la condición, es el resultado final, porque recuerden que el principio del pecado es la desobediencia. Todo el pecado se inicia por la desobediencia. Ahora, el Señor, ya sea en el caso de Mateo, en el caso de Lucas, efectivamente no hace referencia a las situaciones que ocurren hoy. ¿Ya? El Señor en la enseñanza del divorcio entrega el principio. ¿Qué es lo que pensó Dios cuando creó al hombre y a la mujer? ¿Verdad? Pero lamentablemente, lo digo así, hoy día la iglesia tiene que determinar, como lo hemos visto, ¿cierto?, en las enseñanzas anteriores, cuando dice que Jesús dentro le entrega a Pedro dos cosas, las llaves del reino, ya a su vez también, ¿verdad?, cuando le dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Es decir, la iglesia tiene autoridad. Y la iglesia en circunstancias tiene que tomar determinaciones. Lo que la iglesia, guiada ¿por qué la iglesia tiene esta seguridad? Porque en la iglesia está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce aún lo más profundo de Dios. Entonces, cuando la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo, encontramos la verdad de Dios. Entonces, hay cosas que tuvieron que terminarse después. Y encontramos entonces en este caso la situación que aborda el apóstol Pablo. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. La iglesia, ¿cierto?, al expandirse, ¿verdad?, al salir de la región de Israel, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo lleva el evangelio, ¿verdad?, como buen embajador, Pablo, Bernabé, ¿cierto?, y todo el grupo apostólico, bueno, la situación en otras partes del mundo era distinta. Hubo personas que no eran judías que se convirtieron al cristianismo, que se convirtieron al Señor, pero venían con situaciones pasadas. Entonces, ¿qué pasaba con los nuevos cristianos? Los que no venían de Israel, que no eran judíos. Entonces, ahí el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que tiene que determinar y tiene que ordenar la casa. ¿Ya? Y dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 7, ¿cierto? Ojalá me vayan siguiendo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 7, verso 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo. Y aquí fíjese lo importante, el apóstol Pablo es fiel a lo que Jesucristo dijo
y en las cosas en que el Señor Jesucristo no entró en detalle, aparece entonces la autoridad de la iglesia, es decir, el Espíritu Santo actuando en la autoridad de los apóstoles, diciendo lo siguiente: esto lo dijo el Señor, no yo. Ya dice, repito, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. El apóstol habla de lo que Dios le dice, que la mujer no se separe del marido. Ahí hay un principio, que la mujer no se separe del marido. Ahí está el principio de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer para hacer un solo cuerpo, ¿verdad? Por tanto, ese es el principio. El apóstol está mostrando el principio de Dios. Después dice, verso 11, y si se separa, quédese sin casar, volviendo a lo que acabamos de leer, ¿cierto? En Lucas 16-18, no se puede volver a casar. Entonces le da dos opciones. ¿Por qué? Porque si lo hace, es adúltera o adúltero. ¿Qué le recomienda el apóstol? ¿Ve? Y el apóstol empieza a ordenar. El apóstol, y eso es lo que hace la iglesia en sí misma apostólica. La iglesia tiene que ordenar, porque todo lo que atare en la tierra será atado ahí arriba, y todo lo que desate, es decir, todo lo que dictamine en base a la gracia del Espíritu Santo va a tener respaldo arriba. Dice entonces, no se separa el marido, si se separa, quédese sin casar. Entonces le da la opción, o se reconcilia con su marido, que se reconcilien, y ahí está el punto central. La reconciliación viene, es el camino que el Señor le ofrece. Por eso que yo le decía al principio, la pregunta es, ¿por qué el escritor coloca el tema del matrimonio seguido del tema del perdonar, del saber perdonar? Porque el camino de la reconciliación viene por el perdón. Entonces se dice, o se queda sin casar, es decir, queda así, o se reconcilia con su marido. Y a su vez que el marido no abandone a su mujer. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Después dice, el verso 12, y los demás, y aquí, ya los demás, yo digo, y aquí está, ¿por qué hace esta diferencia? El Señor, el apóstol Pablo muestra el principio de Dios, lo que Jesús le dijo a los fariseos, lo que acabamos de leer, capítulo 19 de Mateo, versos del 1 al 5. Ahora, como hay un detalle que el Señor no lo establece, pero como el Espíritu Santo está en su iglesia y la autoridad apostólica le permite al apóstol determinar, dice lo siguiente: digo yo, ahora soy yo el que habla como el apóstol, pero no significa que esto esté fuera del texto, sino que está avalado por el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, porque en muchos aspectos, ¿cierto?, fuera de estoy hablando geográficamente, fuera de Israel, algunos se convirtieron al evangelio, pero ¿qué pasaba? Había matrimonios de griegos, por ejemplo, o de romanos, o matrimonios mixtos, un judío casado con una romana, o un romano casado con una judía, ¿ya? Se convertía uno, pero no el otro. Entonces ahí el apóstol tuvo que determinar. ¿Y qué dice? Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente, es decir, de consentir libremente en vivir con él, no la abandone, porque algunos pensaban, chuta, o sea, si yo soy creyente y ella no, entonces la tengo que despachar. No, no la despache, no la abandone, eso está diciendo el apóstol. No, esa no es causa de divorcio. Que la mujer no sea creyente no es causa de divorcio, hermano amado en el Señor. Esto no lo digo yo, el hermano Germán. Esto lo dice la palabra del Señor. Que la mujer suya no sea creyente no le permite el repudio. Después dice,
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque había mujeres, ¿cierto?, que al recibir al Señor y al hacerse cristiana, decían, chuta, entonces yo no puedo andar con un inconverso porque hay yugo desigual. Que su marido no sea creyente no es motivo de repudio. Más el apóstol Pablo, que les dijo, no lo abandone. ¿Por qué? Dice, porque y aquí está, mis hermanos, fíjese la gracia del Señor. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Se da cuenta? Mi hermana, aquí la mayoría son mujeres. Si usted está hoy día con una persona, con un varón que no es creyente, no lo abandone, porque de lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través del matrimonio, en este caso, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? El matrimonio es una vía de la salvación, es una vía para la salvación, es una bendición. ¿Para qué? Para que la familia completa pueda ser salva. Entonces, no lo abandone, porque si no fuera entonces así, es decir, si la mujer creyente no santifica al varón incrédulo, los hijos serían inmundos. Tus hijos, ¿cierto? ¿Verdad? O sus hijas que usted tuvo con este marido, con su marido no creyente, serían inmundos. Pero como usted es hija de Dios, usted santifica a su marido y lo que salió de su vientre, ¿cierto? Es bendito y es bendita. Por eso no puede abandonar a su marido. ¿Se da cuenta? Pero, y aquí el Señor, que tampoco en esta situación, ¿verdad? Jesús me refiero, no detalló esta parte. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí el apóstol Pablo expresa un principio. El divorcio nunca debe venir de la mente de un creyente. Mis hermanos amados, el divorcio nunca puede ser la solución. Y hoy día, mis hermanos, lo que ocurre es que he visto, o sea, situaciones, 3 meses, 6 meses, un año, y los matrimonios se deshacen. ¿Mm? Y llega a ser gracioso porque ha pasado que el mismo juez civil que los casó, al año después, incluso a los meses después, ese mismo juez civil es el que los separa. ¿Ah? Entonces, aquí el apóstol entrega un principio: el divorcio nunca tiene que estar ni en la mente ni en el corazón de un creyente, porque no es compatible el divorcio con el creyente. No es compatible. Y dice, verso 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó al Señor. Es decir, ¿en qué situación el apóstol Pablo autorizó a los cristianos? Recuerde que uno puede entender el apóstol Pablo, apóstol, obispo, ¿cierto? Supervisor de la iglesia. ¿En qué momentos, en qué situaciones el apóstol autoriza o está de acuerdo con el divorcio? Es cuando el no creyente en un matrimonio de un creyente, y como decimos acá en Chile, el inconverso, ¿cierto? Una hermana con un inconverso, si es el inconverso el que desea divorciarse, hágalo. Porque a paz nos mandó el Señor. Si es el cónyuge no convertido, el cónyuge no creyente, el que en su mente y en su corazón alberga el divorcio, sepárese. Porque a paz nos mandó el Señor. Nadie, es decir, nadie está obligado a servidumbre, es decir, nadie está obligado a estar esclavizado con alguien que no quiere estar contigo, siempre y cuando sea el no creyente. Pero tú que eres creyente, no lo puedes hacer. Si nace del no creyente, sepárese. Porque si eso es motivo, ¿cierto?, para que se pierda la paz, ¿verdad?
y termine en una situación desagradable, se parece. Y el apóstol lo determinó así. Pero eso no está en el corazón de Dios. Pero hay en algunas cosas en donde la iglesia tiene que velar por las personas, ¿ya? Tiene que velar por las personas. Y aquí el apóstol Pablo, en la situación de Corintio, que es una, como ya lo hemos dicho, es una ciudad, ¿cierto?, portuaria, centro del comercio griego, ¿cierto? Hay personas que no eran judías, tuvo ahí entonces el apóstol que determinar en situaciones como esta. Pero el divorcio no puede surgir del corazón de un creyente, ¿ah? Porque de una u otra manera, mis hermanos, el matrimonio es una vía para la salvación. ¿Qué es lo que dice el Señor en todo esto? Que quizás el divorcio puede ser legal. Uno puede decir, sí, hermano Germán, pero la ley es para todos. Correcto, correcto. ¿El divorcio hoy día es legal? Sí. ¿Un cristiano hoy día puede, a través de la vía legal? Sí. ¿Es un derecho? Sí. Pero el Señor nos dice, el divorcio puede ser legal, pero no es correcto ante los ojos de Dios, porque está fuera del principio, porque hombre y mujer los creó para que sean una sola carne. ¿Puede ser legal? Sí, pero ante los ojos de Dios no es correcto. Entonces, el Señor muestra a través del matrimonio cómo debe ser la unión entre Dios y el hombre, o entre Dios y la iglesia. Por eso que el mismo apóstol, ¿verdad?, señala que varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, ese es un amor profundo, porque el Señor fue capaz de morir por la iglesia, tomar nuestro lugar y morir en la cruz, ¿ah? O sea, con tal amor es que los varones estamos obligados a amar a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el matrimonio es el fiel reflejo de la relación que tiene que existir entre Dios y la iglesia. Y por tanto, así es el tal nivel de responsabilidad que está en nuestras manos, los que somos casados, de vivir el matrimonio haciendo fiel reflejo de lo que Dios quiere con el hombre, con sus hijos e hijas. Por tanto, mis hermanos, eh, espero ser lo más claro posible en esta situación. Cualquier otra, por cierto, mis hermanos, la iglesia tiene que también liberar a las personas. ¿Mm? Eh, Porque hay, por cierto, mis hermanos, no vamos a entrar en mayores detalles, pero hay situaciones, por cierto, de las personas que con los que conocieron a Dios o se casaron antes de conocer a Dios. Hay muchas circunstancias, ¿verdad? Hay casos y casos, ¿ah? Que ya hemos hablado latamente en distintas predicaciones, ¿verdad? En circunstancias, pero que siempre sea, ¿verdad? El bienestar también de las personas. ¿Mm? Pero el divorcio nunca ha salido del corazón de Dios. Y si el divorcio no ha salido del corazón de Dios, entonces no puede salir de tu corazón. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde esta noche. Entonces, cuando el domingo veamos por qué hemos elegido, ¿cierto? Jeremías capítulo 3, verso 12, ¿verdad? Ahí vamos a entender que de una u otra manera lo que le permite al matrimonio estar juntos, porque son dos personas, se dice que cada persona es un mundo. Entonces, cuando dos personas se unen, son dos mundos distintos, y que probablemente las condiciones, los caracteres, las formas de ser, es difícil acoplarse a otro o a otra, sea el caso que sea. Lo único, mis hermanos, que mantiene unido al matrimonio es el perdón. Volviendo, ¿cierto?, a este ciclo que vimos en el capítulo 18, largamente, ¿ah?
el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Oye, y si tengo que perdonar 70 veces 7 a mi hermano en Cristo, oye, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi cónyuge? Porque lo único que mantiene al matrimonio unido es el perdón. Entonces, ya le estoy un poco dando un poco de luz respecto a por qué Jeremías 3, Jeremías capítulo 3, verso 12, ¿ya? Que el Señor, que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta es la enseñanza de esta noche, eh, para reflexión de cada uno de nosotros, y que mis hermanos podamos derribar ya todas estas circunstancias, ¿cierto? Que por la vía legal, por la vía del derecho civil, ¿cierto? Las tenemos, pero como el Señor le enseñó a los fariseos, volvamos al principio. Y en el corazón de Dios está lo permanente, y Dios quiere para el hombre y la mujer, ¿cierto? Lo que ya hemos expresado esta noche. Que el Señor les bendiga. No sé si nuestro pastor está en condiciones de poder levantar su micrófono. Mientras si él lo puede hacer, no olvidemos, mis hermanos, nuestros compromisos. El día de mañana todos y todas tenemos que estar en nuestras clases. Los timbales, María Victoria, hermana Rosa, Pedro Donoso, ¿cierto? En el caso de timbales, 7:30, y todos los demás a las 20 horas. Es importante, mis hermanos, que usted se acerque a la clase, porque ahí también está el Señor. Es importante congregarse durante la semana. No olvidar también que el día sábado tenemos este compromiso también con la corporación, con la confraternidad. El día sábado tenemos predicación a partir de las 3:30 de la tarde, ahí en Einstein con Recoleta. Eh, la clase de los timbales, ¿cierto? Pero estamos todos invitados, por cierto, a este punto de predicación. Timbales está a cargo de la predicación, pero todos estamos invitados para posteriormente entonces a las 18 horas, ¿cierto? Iniciar la reunión en el Templo Matriz, eh, por la confraternidad de pastores y delegados de la región metropolitana, que en este caso, ¿cierto?, nos toca recibir a nosotros, ¿ya? Y por cierto, mis amados, también, y esto lo digo con mucho respeto, pero también con mucha verdad y sinceridad, no vaya a pensar usted que por haber ido el día sábado en la noche, ¿cierto?, usted pueda decir, ya, entonces el domingo en la mañana me quedo remoleando en la sábana, ¿verdad? Y no voy. No, o sea, si vamos el sábado, también, mis hermanos, tenemos que estar en la casa del Señor el día domingo a las 10:30 en la escuela dominical. Así que, mis hermanos, atentos también al grupo de WhatsApp para poder estar informados, ¿cierto?, de las actividades en la obra del Señor. Bueno, parece que mi pastor tiene problemas con el internet. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar y vamos a impartir entonces la bendición del Señor. Amado Padre, en esta noche le damos gracias por el consejo sabio que está en su palabra, rogando, Padre, que cada una de mis hermanas que ha escuchado esta noche, la mayoría mujeres, Señor, bueno, usted conoce la situación de cada uno de nosotros, Padre, ayúdanos, eh, permite que estemos siempre atentos a tu palabra, amado Padre, y que cada uno de nosotros pueda llevar una vida conforme a tu palabra, ordenada, Señor, teniendo esto en cuenta en principio, que usted nos ha unido para siempre, Señor, y en cualquier situación, amado Padre, es importante siempre mantener unido el vínculo del matrimonio, Señor, porque finalmente refleja lo que tú quieres para nosotros en esta relación de tu iglesia con Cristo. Amado Padre, gracias te damos en esta noche, rogando que cada día también me puedas dar más gracias para enseñar tu palabra, y a tus hijos y a todos nosotros, Padre, poder colocarla en obra y degustar también siempre de la reflexión y el estudio de tu palabra. Bendice a nuestros pastores, Señor. Eh, Dale también, amado Padre, fuerza a nuestro pastor. Estos últimos días ha estado viajando, estuvo en el sur.
También, Señor, en este funeral de nuestra hermana Catherine Seguel, hija de nuestro pastor Pedro, también oramos por ellos, Señor, para que también la paz suya consuele los corazones. Amado Padre, debe ser difícil, Señor, para un padre, para una madre, perder a un hijo, Señor. Te rogamos también que la paz suya les alcance a ellos también y consuele sus corazones. Y a cada uno de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga hablando a través de tu palabra, Señor, en el sueño de la noche, en la conversación, Señor, después de esta enseñanza. Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos siga hablando. Mi Dios, gracias. Queremos un descanso también para esta noche, Señor. Mañana ya es el último día de la semana. Te ruego, Padre, que tus hijos e hijas también puedan reposar y descansar de este día de trabajo. Amado Dios, bendice a tu pueblo, favores que le imploramos, Padre, a través del nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendiciones. Muchas Buenas gracias, noches, hermano hermano. Germán. Gracias, que esté bien. Chao. Buenas noches. Buenas Muchas noches, hermano. gracias. Hermanos. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches, mi pastor. Chao, chao.